Pues ese tipo de cosas. Para deciros que, evidentemente, las propias competencias que van pidiendo van cambiando. ¿Qué es lo que yo quería contaros en el poco tiempo de que dispongo? Pues si yo me pongo en vuestra piel, es decir, una cosa muy importante es el decir, bueno, el cómo llego a ser funcionario europeo. De eso hemos estado hablando mucho. Pero también una reflexión importante es decir, bueno, el qué. ¿Qué perfil se está buscando? ¿Qué voy a hacer una vez ya esté contratado? ¿Qué tipo de trabajos voy a desempeñar allí? ¿Por qué es tan importante saber esto? Aparte de la curiosidad lógica para vosotros mismos decir si encajáis o no en ese perfil. Pues eso es fundamental porque, evidentemente, el tipo de competencias que está pidiendo la Comisión Europea tienen su razón de ser en el tipo de trabajos que realmente se van a hacer allí. Y esto ha llevado a un cambio radical de modelo en el proceso de selección, como ya se ha contado aquí a partir sobre todo de 2010, del modelo antiguo, donde a los que entramos hace unos años lo que se nos pedía era una empollada impresionante, o sea, tener muchos conocimientos, en el caso mío, pues de economista, un ser muy buen economista, y tener muchísimos conocimientos concretos, memorísticos de la Unión Europea, a un enfoque que podríamos llamar, entre comillas, un poquito más estilo americano, podríamos decir así, basado en competencias, diciendo, vale, damos por añadidura que la gente que ha pasado el test de selección, donde hay una criba impresionante de ordenador, es gente ya inteligente, porque se ha pasado unos test de razonamiento numérico, verbal, bastante dificilillos, y entonces en el Assessment Center, que significa que un día vais allí a Bruselas, a EPSO, y hay allí unas personas que os van a hacer una serie de entrevistas, ahí básicamente lo que vamos a valorar es una serie de competencias de tipo bastante general, de forma que la evaluación, yo misma cuando recibí una formación para convertirme en asesora, o sea, en examinadora, al mismo estábamos sorprendidos los economistas ahí, dicen, bueno, vale, muy bien, ¿para qué nos queréis? Si aquí lo que hace falta son psicólogos, es decir, realmente, en fin, estoy un poco exagerando, estoy aquí en plan coloquial, me estáis grabando, pero bueno, es igual. Entonces, realmente lo que se está pidiendo, se está pidiendo gente que tenga unas ciertas características que encajen dentro de lo que es el perfil de lo que es trabajar en la Comisión Europea. Y es el primer punto que tenía ahí. Es decir, trabajar en la Comisión Europea es una organización, como sabéis todos, súper especial. No tiene nada que ver con otra burocracia nacional, aunque evidentemente hay cosas que se parecen. Esta es una especie de metaburocracia, con lo cual allí básicamente lo que se va a buscar es una serie de valores, entre los cuales yo destacaría la búsqueda del consenso. Ejemplo, puede ser una persona, estoy hablando del ejercicio, por ejemplo, el ejercicio de discusión en grupo, el group exercise, donde os ponen una simulación, donde estáis 6 personas, los 6 candidatos que ese día habéis ido a examinaros, y donde se os da cada uno una serie de información, cada uno representa lo que podríamos llamar un grupo de interés, un stakeholder, pues imaginaros un ejercicio que era sobre la reforma del sector del azúcar en la política agrícola, y uno representaba pues al país en vía de desarrollo, otro pues a un productor europeo, otro pues no sé, el caso de Grecia, en fin, diferentes naciones. Cada uno conoce su papel, su rol, pero no conoce el de los demás. Y encima le han dado poquísimo tiempo para que se prepare el caso, con lo cual no sabe realmente mucho de qué va la película. Los que estamos examinando tampoco nos importa para nada el caso en concreto, aunque el examinado se cree que sí. Porque lo que estamos valorando precisamente es su actitud en ese trabajo colectivo que va a hacer. Y ahí entra lo que yo os decía de la búsqueda del consenso. Habrá uno, y nos ha pasado cuando estamos valorando, se acaba la sesión, se van los candidatos y nos quedamos los examinadores, y dice, y hay uno que se ha pasado el rato hablando y defendiendo, pues sí, porque mi país, porque la postura, porque sí, porque el sector del azúcar, porque en Grecia, bla, bla, bla. Bueno, y se pasó ahí, bueno, una vehemencia y una... Digo, este chico se habrá ido, comentaban los otros examinadores, creyendo que lo ha hecho súper bien, porque ha sido el estrella, el líder. Pues se le puntuó bajísimo. ¿Por qué? Porque estaba mirando su propia opción, el interés que representaba, y no la búsqueda de elementos comunes, la búsqueda del consenso, de una posición común, que es lo que al final se tiene que conseguir cuando estás en cualquier reunión de la Comisión, en cualquier uno de los ámbitos. Esto es simplemente un ejemplo, tendría miles, pero evidentemente no voy a tener tiempo de explicaros competencia por competencia y caso por caso, de que realmente el perfil que se busca para trabajar en la Unión Europea es un perfil un poco particular. ¿Significa esto que solamente entran ahí personas de unas determinadas características? No, porque precisamente otra de las características que quería enfatizar es que es tan amplio, una vez estás dentro, la posibilidad de ámbitos diferentes, tanto temáticos como de tipos de actividades en las que puedes trabajar, que ahí encaja mucho tipo diferente de personalidades, del que lo que le gusta es estar en un ámbito más, digamos, de estudios, de despacho, de análisis más o menos, voy a pasar directamente a los diferentes tipos de actuaciones,
hasta los que están más por una carrera mucho más movidita, digamos, les va más lo internacional y, por ejemplo, lo que les apetece es irse a una delegación, a un país externo de la Unión. O sea, que realmente entra mucho tipo de gente, siempre que se respeten unos principios comunes, que, como os he dicho, uno sería básicamente el consenso, la búsqueda de por tanto, ese fair play, esa suavidad, esa finura, resumiendo, podríamos decir, mano de hierro en guante de seda, sería una de las características básicas que se manejan por allí, si quieres conseguir buenos resultados. Otra característica muy importante que se valora mucho a nivel de todas estas competencias, se evalúa, es la adaptabilidad, la capacidad de adaptarte ¿a qué? Pues a todo lo que te puede venir, desde cambios de jefes, cambios de compañeros de trabajo, cambios de tareas, en fin, estás en un ámbito donde tienes que ser una persona muy abierta, no decirle que no a nada, es decir, lo que comentábamos antes, puede presentarse un caso, tienes que hacer un briefing para un comisario, es decir, tienes que hacerle, pues tiene una visita muy importante y tienes que, lógicamente, va de la jerarquía hacia abajo y llega pues el técnico, que es el que realmente hace el briefing, y tiene que buscarse la vida en un tema que a lo mejor no conoce casi de nada. Normalmente buscan pues gente experta, pero a veces te caen temas y cosas inauditas, que no tienen nada que ver con tu formación previa. Pueden ser ingenieros que les toca hacer cosas, pues no tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, dicho en Román Paladino, podríamos decir capacidad de buscarse la vida. Eso sería básico. Y ahí entenderéis ahora el por qué, como Isabel comentaba, cuando estamos diseñando las pruebas que nos dicen, nos exigen leernos un montón de textos, procesar la información y ser capaces de hacer una presentación oral o de hacer bien un trabajo de grupo, porque es exactamente eso lo que nos va a hacer en la comisión. Buscan gente, digamos, muy espabilada, en el sentido de que muy rápida y muy eficiente en el proceso de información y en el sacar capacidad de análisis y de síntesis, ¿vale? En fin, eso sería como un poco ejemplo de cosas que se podrían hacer. Al hilo de un poco lo que he ido haciendo yo también, yo os he puesto ahí ejemplos de diferentes tipos de acciones o de tipos de trabajos que podéis ir desempeñando. No sé cómo vamos de tiempo, ¿vamos bien? ¿10 minutos? Por hacerlo más largo. Las 12:40. ¿Cuánto? ¿Llevo 10? Vale, bien. Bueno, vale. Vale. Yo digo por alargarme más o menos en explicaros y también dejarlo también para vuestro interés. Diferentes tipos de acciones que, como os decía, que se pueden desarrollar, más o menos activos, más o menos enfocados al análisis. Lo que sí os tenéis que ser muy conscientes, para los que a lo mejor estén en un ámbito más de investigación, en un ámbito más académico, están acostumbrados a hacer investigaciones en profundidad, en temas socioeconómicos, por ejemplo. No debéis nunca olvidar que la comisión es un medio, es un ámbito político, antes que técnico. Lo que significa que a lo mejor gente que busque realmente ir hasta el fondo de la cuestión, hacer análisis muy profundos, estudios muy profundos sobre temas, se puede llevar un poco el chasco al principio. A mí mismo me pasó. Yo venía de la universidad y llego allí y me hacen hacer informes muy importantes sobre indicadores de integración económica, de comercio y tal, pero lo que habitualmente eso sería un programa de trabajo en la universidad de 6 meses, un trabajo de investigación, ahí dicen, no, esto en 2 semanas tiene que estar hecho. Búscate los datos, calcula los indicadores, calcula las tablas Excel, haz las gráficas y haz el texto, en inglés por supuesto, con los comentarios finales y ya para el informe que ha de presentarse de aquí a un mes al Parlamento, ¿vale? Para que os hagáis una idea de otra de las cualidades y de las competencias que se van a valorar, que es lo que llama la resilience. ¿Qué es la resilience? Bueno, pues la capacidad de trabajar, de resistir a la presión, resistir al estrés, os venga por donde os venga. Eso es así. La comisión vais a tener momentos muy tranquilitos, pero de repente, cuanto más tranquilo está, más rápido se puede montar pues la tormenta y realmente veros en una situación de pico, de sobrecarga de trabajo muy importante. De ahí que no es de extrañar que otra de las competencias que se os van a valorar van a ser precisamente esas. Antes de pasar, en los últimos 5 minutos probablemente, a comentaros más en concreto los diferentes tipos de ejercicios, sí que comentaros, porque es algo que habitualmente pues, los propios estudiantes o los propios que buscan trabajar en la comisión no se lo plantean, que en mi trayectoria profesional, durante un periodo, he sido miembro del gabinete de la comisaria de Política Regional. En este caso estaba Danuta Hübner y luego vino otro comisario a sustituirla. Y cuando estás en un gabinete, el tipo de competencias que desarrollas y de tareas es bastante diferente del que realizas cuando estás en un puesto, digamos, normal de a pie de funcionario. Y esos tipos de competencias permiten desarrollar y actividades, permiten realizar determinadas actividades que pueden ser muy enriquecedoras porque te dan una visión mucho más, digamos, horizontal y mucho más, digamos, de vista de águila, porque estás, digamos, arriba y, por tanto, ves simultáneamente las interacciones entre las políticas mucho mejor que cuando estás trabajando como funcionario en tu huequecito, en tu despachito, frente a tu ordenador y preocupado de tu dossier.
¿Qué significa esto? Que para vosotros que estáis empezando, que queréis algunos iniciarse en el ámbito europeo, no debéis descuidar la posibilidad de ser, no miembro de gabinete, porque para eso tenéis que ser funcionario, en fin, o nombrado por otros métodos, pero sí la posibilidad de hacer un stage en gabinetes. Y la prueba más palpable, que le dejaré que luego hable ya, es Sole, porque Soledad, aparte de que ha hecho brujas y de que era funcionaria, previamente fue stagiaire en el gabinete del señor Almunia. Por tanto, ella podrá contestar a cómo lo consiguió, cómo consiguió ser stagiaire. Pero ya de entrada os digo que hay métodos más fáciles de lo que os podéis imaginar, porque forma parte del libro azul de stagiaires normal que se publica. Bien, pues si acaso vamos a dejarnos ya a lo que serían el desarrollo ya de las... habéis aprobado esta primera fase y que os llaman al Assessment Center. Tenéis ya que acudir y durante un día os van a hacer 3 tipos de pruebas diferentes. La primera prueba es lo que se llama una entrevista sobre competencias, una structure interview. Durante una hora os van a estar haciendo preguntas sobre vuestra experiencia, sea profesional, sea académica, donde hayáis tenido que ejercitar determinadas competencias. De manera que las preguntas que os hacen son el tipo de decir, bueno, plantéame un ejemplo de un caso concreto de tu vida real donde tuviste que trabajar en una situación de mucho estrés. ¿Qué estrategias utilizaste? ¿Qué hiciste para tal? Así os hacen una batería, pueden ser hasta 50 preguntas en una hora. De ahí el interés a que previamente hayáis seguido estos cursos de formación que muy oportunamente y con mucho éxito y eficiencia, como comenta Isabel, están consiguiendo, os dan las pistas realmente para sacarle el máximo provecho a esa entrevista y que realmente el examinador se dé cuenta de que lo que estáis contando aporta sustancialmente como prueba de que tenéis esa competencia y que no es una cosa así como teórica. De forma que es fundamental, por ejemplo, que siempre habléis de casos vividos y no de hipótesis. Pues si yo en ese caso haría tal cosa, si tuviera que dirigir un equipo, no vale la hipótesis, se quiere concreción real. Y siempre que habléis en primera persona. Sí, yo una vez trabajé y en nuestro equipo hicimos, contribuimos, no. Yo hice, yo contribuí, yo personalmente es el que estoy demostrando que tengo esa capacidad, esa competencia en concreto, ¿vale? Eso sería como regla general para el primer tipo de prueba, que es esta entrevista personal. Después os dan un ratito de descanso y pasáis a el examen oral, la oral presentation, donde os dan más o menos una media horita para prepararos, un montón de materiales sobre un caso hipotético de una posible política de la Unión Europea. En mi caso yo era economía, pero no os creáis que son cosas econométricas y muy sofisticadas, ¿no? Puede ser, en nuestro caso era pues un tema sobre computadores que quiere hacer la Unión Europea, en fin, todo ficción. A partir de ahí tenéis luego en 10 minutos que entrar y exponernos en 10 minutos, identificar los problemas básicos, las soluciones, todo. ¿Qué pasa? Lo mismo. No os han dado tiempo bastante para madurar el tema. Se trata de ver si con ese poquito tiempo sabéis sacarle el máximo a el poco tiempo que tenéis. Y demostrar ahí capacidades de comunicación. Y de ahí otra de las competencias fundamentales que si algún día aspiráis a pasar estas pruebas podéis ir ejercitando ya. En la Comisión Europea hay muchas ocasiones en las que os veis confrontados a hacer algún tipo de presentación oral, pequeña o grande, ante vuestros propios colegas o en una formación o ante reuniones ante los Estados miembros, por ejemplo. Pues hay que tener mucha soltura y mucha capacidad de comunicación. Y no os asustéis por el hecho de que yo sé que la universidad, tradicionalmente la Universidad Española, a pesar que ahora con Bolonia evidentemente esto se está intentando mejorar, realmente no se trabaja suficientemente este tipo de competencias. Las competencias se pueden ir trabajando por vuestra cuenta y mejorar. Y tuve el caso, por ejemplo, de un candidato que había pasado, no era español, había tenido un clarísimo problema, pues bueno, de vocal, yo no sé si es tartamudeo o más, o sea, un problema importante, y a base de tratamiento y a base de entrenamiento hizo un ejercicio modélico. Se notaba que no tenía una facilidad de palabra impresionante, pero dio al clavo en todos los temas y se vio clarísimo que tenía un entrenamiento buenísimo para la cuestión. De ahí que esa parte de entrenamiento sea esencial.